Hasta hoy dirijo mi firma de arquitectura que se llama Magic Arts. Es un estudio de arquitectura, pues bien, hacemos proyectos múltiples, de múltiples escalas, hacemos proyectos de urbanismo, proyectos de master plan, luego también proyectos mínimos como microarquitecturas, ¿no? Como las que vamos a presentar ahora en la Bienal de Venecia, en la próxima que se inaugurará en mayo, si todo va bien, claro. También soy profesora de proyectos, me interesa mucho la docencia desde siempre, desde que era pequeña, es algo muy poderoso, ¿no? Y pienso que desde la universidad, pues también ese tipo de avances o de crear también arquitectura o crear ciudad desde la universidad, pienso que también es un futuro, ¿no? Un futuro que se puede construir junto con los alumnos y con las alumnas. He dado clase en Londres, en la IEI, he dado clase también en Seúl, en Sunxil, y actualmente pues en la Universidad de Alicante, que es pues una de las escuelas así alternativas y así como bastante innovadora de España. He trabajado también como jurado de premios y principalmente pues entre Europa y Asia. He podido vivir en Londres, en Venecia, en Seúl he pasado bastante tiempo. Eso es un poco por dónde ando hoy en día. Y bueno, ¿por qué no nos cuentas un poquito cuál es el enfoque actual de tu estudio y cómo surgió este interés en el diseño atmosférico a diferentes escalas? Cómo empecé el estudio? Pues quizá empecé un poco en un momento en el que en España había un boom inmobiliario donde pues había un momento en el que muchísimos arquitectos y arquitectas estaban construyendo en todo el país y había un auge de la construcción. En ese momento, pues incluso ya como estudiante empecé a trabajar en proyectos pues que eran de una magnitud considerable, eran proyectos bastante grandes. Tuve la oportunidad de participar en grandes proyectos en el estudio de Espiral, por ejemplo, donde participé pues en el proyecto de la Plaza de Pormecheta, ¿no? Pues llevando obras que eran quizá excesivas para mi perfil. Por lo tanto, ya siendo bastante joven, pues decidí empezar mi firma, mi propia firma, pues, porque consideraba que ya había hecho bastante músculo de prácticas profesionales y había colaborado con varios estudios. Y justo pues en ese momento empezó la depresión económica española y ahí pues tuvimos que también repensar un poco cuál era la forma en la que pues empezábamos a trabajar o empezábamos a considerar esta nueva panorama económico que nos esperaba y que nos estuvo sucediendo durante los 10 años que duró o que, bueno, con todo lo que ha sucedido, ¿no? Con esta depresión económica. Bueno, lo que me preguntabais del enfoque del diseño atmosférico en las diferentes escalas, pues me interesa bastante la construcción de la arquitectura, entendiéndola desde una mirada responsable hacia el futuro. Y para el futuro me parece que es fundamental entenderlo desde la ecología y desde una arquitectura que sea capaz de generar espacios ecológicos en varios aspectos, ¿no? En ecología de afectos o en espacios de ecología social más inclusivos o donde se hable como de todo este tipo de situaciones, repensando pues arquitecturas o espacios urbanos que aún no existan o que vayan más allá de lo convencional. Me parece interesante pensar en cómo asumir este futuro extremadamente cambiante a partir de esta situación de complemento de diferentes escalas. La multiescalaridad me parece que es una oportunidad muy interesante que tenemos los arquitectos y las arquitectas para trabajar desde los espacios más micro, ¿no? Como podría ser el diseño de una silla en la que, por ejemplo, ahora mismo estoy inmersa trabajando, o de repente cambiar al cabo de un rato al diseño de una plaza que estamos ahora a punto de entregar. Yo creo que este vaivén de multiescalaridad es algo que nos permite generar una complejidad mucho más allá de la propia construcción del proyecto. No sé, en esta idea de lo atmosférico, pues también desde que era niña, pues me han interesado bastante los invisibles. Y los invisibles, pensando en las posibilidades
que tienen, ¿no? desde el diseño, pero también las posibilidades de los invisibles que nos pueden permitir pues, la emoción o la ilusión o el afecto que se puede lograr con ellos, como parte... por ejemplo, los magos utilizan todo tipo de invisibles que son extremadamente científicos. Utilizan trucos donde experimentan con física, con química o con efectos ópticos, pero los tienen muy, muy tecnificados. Y esa idea de cómo entender eso invisible tecnificado, trasladado a la arquitectura, podría tener o puede tener, ¿no? una aplicación que sea muy, muy importante. Por ejemplo, pensando desde la tecnología, pues cómo podemos diseñar desde la temperatura, o cómo podemos diseñar desde el viento, o cómo podemos diseñar con la humedad o con la acústica. Al fin y al cabo, me refiero pues, a todos esos invisibles que las arquitecturas nos permiten hacerlas más inclusivas o que nos permiten dar una respuesta de una mayor calidad multisensorial. Bueno, no sé, por ejemplo, hemos acabado ahora un museo de cactus que es capaz de reducir el electrosmog urbano. El electrosmog, que es una contaminación invisible. O hemos trabajado también con una plaza, que es una plaza térmica, donde lo que hacemos es construir un espacio de verano y otro de invierno, con un intercambio térmico. Eso sería un poco la reflexión que hacemos en torno al diseño atmosférico, el trabajo de esos invisibles. Wow, eso está súper interesante, qué chévere. ¿Tú has escuchado el trabajo de Philip Ram? Sí, sí, el trabajo de Philip Graham me interesa muchísimo, lo he estudiado mucho, lo conozco a él personalmente y he contrastado varias impresiones con él. Y, y también el trabajo de Iñaki Ábalos y de Renata Sienkiewicz, donde pues también estuve colaborando con ellos en su unidad docente en la SAM de Madrid. Y estando con ellos y compartiendo así muchas conversaciones, también terminé de entender su teorización sobre la arquitectura termodinámica, que es como ellos llaman un poco a este diseño climático. Entonces, esto también me permitió como reasentar un poco esa base de lo que sería el trabajo con los invisibles, ¿no? Esa pequeña intuición que tienes desde el inicio, poco a poco, con el tiempo la vas teorizando. Y, y bueno, también pues me interesa mucho la Foreliason o Philip Ram, como decís, que trabajan con estas situaciones. Sí, claro que sí, qué chévere. Bueno, y cambiando un poquito de tema, vimos que participaste en la tercera Bienal de Diseño en Estambul con tu proyecto de Atmospheric Human. Queremos saber de qué manera influye esta visión del ser humano en tu manera de diseñar y de qué forma aplicas estos conceptos en las diferentes escalas. Pues me interesa mucho esta pregunta porque en esta idea de completar un poco lo que os contaba hasta ahora, ¿no? Del diseño atmosférico, uno de los proyectos que hemos terminado era este proyecto de la isla de la estrella térmica, que es un proyecto de escala urbana bastante más grande frente a otro proyecto que estoy trabajando ahora, que es una silla. Entonces, en ese vaivén de escalas, por ejemplo, en la estrella térmica, estamos trabajando con un momento que es un ensayo microclimático, donde aparece totalmente invisible lo que ocurre. Simplemente hay una pintura termocromática que hace que la plaza se convierta más clara o que se convierta más oscura y sea capaz de captar más o menos iluminación. Con esto lo que pretendemos es evidenciar cuál sería el efecto de la isla de calor que se produce en las ciudades. En concreto, pues en Murcia, el efecto de la isla de calor se convierte en una bomba en verano, ya que la ciudad se convierte pues, en unos lugares donde ni siquiera se puede respirar porque hay 50 grados de temperatura en los momentos más cálidos. Entonces, ¿cómo se podría repensar este invisible que nos condiciona la forma de habitar la ciudad desde esa escala, una escala más urbana, o a diferencia de la silla que estoy diseñando ahora, que estoy terminando,
donde obedece a las condiciones de la humedad del ambiente. Entonces tiene una serie de escamas de madera que se van abriendo o cerrando y te recogen y te condicionan la forma en la que la puedes usar. Eso también es una forma de evidenciar estas situaciones climáticas o estas situaciones más atmosféricas. En el vídeo que trabajábamos en The Atmospheric Human, que lo referenciamos en torno al proyecto del corto del ser humano perfecto, e intentamos también incorporar estas condiciones, ¿no? Por eso también recalcar un poco esa idea del ser humano atmosférico, cómo podría ser. Sí, suena súper interesante todo esto que habla sobre las diferentes escalas, porque justo mi hermana y yo hicimos juntas la tesis y estábamos viendo un montón sobre la escala de la silla y el ser humano y cómo ha ido, digamos, evolucionando esta idea de la escala humana y cómo ahora podríamos pensarlo de una forma diferente debido a las condiciones en las que estamos viviendo. Entonces, justo este tema de la silla nos pareció algo súper interesante que estés haciendo y que en verdad es súper necesario, especialmente en climas como dices allá. Estamos hablando sobre la Bienale, nos encantaría que nos cuentes un poco sobre la Bienale de este año. Primero que nada, felicidades, qué increíble que tengas esta oportunidad de participar nuevamente y que nos cuentes un poquito sobre Muchas este proyecto gracias. en el que estás trabajando y cómo se siente volver a tener esta oportunidad y qué se siente ser parte del pabellón de España. Bueno, pues muchas gracias, Cami, Dani y Andy, porque estáis al tanto de todas las noticias últimas. Creo que bueno, pues la Bienal de Venecia siempre es una concentración de talentos que, pues al final pues es inevitable que siempre que la visitas pues vuelves a recoger o a rehacer otras cosas. Este último año, pues con la pandemia no pudimos celebrarla, por lo tanto se atrasa ahora el 2021. Pero bien, el proyecto lo teníamos en marcha, estábamos a punto de entregarlo y ahora pues conseguimos rematarlo después de los meses de confinamiento. Y el proyecto que expondré se llama Arquitecturas Portátiles, que es un proyecto que nace también por mi interés en la divulgación cultural de la arquitectura y como una forma también de crear conocimiento. Me parece importante esta forma de entender la arquitectura también como una forma de seguir produciendo conocimiento. Por eso lo que hemos desarrollado en mi estudio es un total de 12 arquitecturas en formato portátil y lo que hacen es reconectar nuevas lecturas de algunos proyectos. Estos proyectos pues, son proyectos que hemos desarrollado en los últimos años en Magic Arts, como el proyecto de Breathing Domes que hicimos en Afganistán, o otro proyecto que son de arquitecturas más que me han influenciado pues, a lo largo de estos años, como por ejemplo el MASP de Lina Bobardi o la Guahoja de Neri Oxman, que es más reciente, pero también últimamente hablamos mucho de ese proyecto. Bueno, el proyecto tiene muchos secretos escondidos porque es un sumatorio de proyectos y de miradas y repiensa un poco en torno a esta idea de pues, estilos del mundo. Bueno, ahora mismo ya lo tenemos empaquetado, pero bueno, dentro de poco se podrá ver en la próxima Bienal, en mayo, si la pandemia lo permite, claro. Súper bien, qué interesante. ¿Y cuándo empezaron a hacer este proyecto? ¿O de alguna manera les influenció la pandemia en el diseño o la propuesta que hicieron? Pues este proyecto lo empezamos, es prepandemia, porque lo empezamos, nos seleccionaron en el 2019, que es cuando ya se hace público el curator y el tema del año, pero tuvimos que pararlo porque nos confinaron. Y Claro. entonces, claro, es un proyecto prepandemia. Seguramente si hubiésemos tenido que producirlo después de este tiempo, pues probablemente hubiesen variado algunas cosas, porque quizá las arquitecturas portátiles tendrían otra condición quizá más contextualizada en lo sucedido. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que el hecho de hacer como el esfuerzo por la divulgación de la arquitectura también es una forma de construir conocimiento y de construir arquitectura igualmente, ¿no? Como hacéis vosotras con este programa. Sí, claro que sí, totalmente. Y quería preguntarte,
Todos sus proyectos tienen varios conceptos como la tecnología, ecología y la energía, pero siempre se desarrollan alrededor de específicas estéticas cromáticas. ¿Nos puedes contar sobre esto, tu proceso de diseño y qué define el estilo de cada proyecto? Pues bueno, el color siempre ha sido fundamental. Siempre he considerado el color como algo importante en mis proyectos y también como una forma de entender o de entender pues, las atmósferas que vivimos o el ambiente en el que nos encontramos. Desde que era pequeña, pues también me crié en una masía, en medio del campo, entre olivos, con animales, y siempre he tenido esa conexión pues, con la naturaleza, entendiendo un poco pues eso, toda la situación de ambientes, colores, espacios naturales que tienen en medio rural. Y luego también el tiempo que estuve en Asia, esto terminé también de consolidarlo pensando en cómo el color también se convierte culturalmente en una forma de reconocimiento, en una forma de comunicación. Hay colores que allí significan una cosa y aquí significan otra y seguramente en el tiempo también varían porque culturalmente los colores varían según la identidad cultural. Pero lo que sí que es cierto es que tienen una repercusión o una influencia científicamente. Hay muchos estudios que avalan también la idea de cómo el color rojo nuestro cerebro lo asocia al atardecer o cómo el color azul lo asocia al amanecer, con lo cual los cuerpos empiezan a generar más o menos hormonas, quizá más melatonina, quizá más cortisol, dependiendo del tipo de color que haya en una sala o de la cantidad o de dónde provenga la iluminación. Esto, por ejemplo, lo hemos puesto en práctica en nuestro proyecto Nexus 8, que es una clínica de traumatología donde hemos diseñado una parte de trabajo de quirófano con consultas para médicos y demás, y otra parte de tratamiento para los pacientes, donde hemos construido esta serie de ambientes, principalmente con los ambientes cromáticos. Y yo creo que en este proyecto hemos conseguido consolidar esta idea de los colores. Es cierto que pues, muchas veces los utilizamos también como una forma de construir esa identidad o esa conexión cultural que también nos ayuda a seguir pensando. Al final es interesante, ¿no? Ver cómo siempre pues, vestimos de colores o estamos rodeados de cientos de colores, pero luego no somos como más restrictivos a la hora de utilizarlos en nuestras viviendas o en nuestras ciudades. Y es una oportunidad de terminar de completar también los diseños con una forma pues incluso más divertida, ¿no? Claro, me parece primero muy interesante cómo tú vas aplicando en cada escala diferentes colores y vas relacionando a las personas, no solo hablas de una escala arquitectónica grande y te vas enfocando, sino en cada uno de los pequeños detalles y cada una de las personas y cómo vas generando diferentes sensaciones en cada uno de tus proyectos, que me parece muy interesante. Y con esto te quería decir si es que tú ya tienes algún estilo definido o vas cambiando de acuerdo a cada uno de tus proyectos o a cada una de las escalas con las que tú estás trabajando. Esta es la pregunta más complicada, Andrea, porque me parece que el estilo es muy difícil definirlo, porque quizá, y mucho menos saber identificar cuál es tu propio estilo, pues también es complicado. Muchas veces va cambiando o va madurando según los intereses del momento y también según los contextos del momento. Lo que sí que sé es que nosotros pues hacemos los proyectos para nuestros clientes y para las personas que lo van a usar o incluso para los no humanos que lo vayan a usar también, como las mariposas, ¿no? Cuando hemos hecho un mariposario. Entonces tendremos que pensar qué estilo le gusta a las mariposas, ¿no? O cuáles son las prioridades para las mariposas. En ese momento surgen discursos muy interesantes, ¿no? O surgen como respuestas muy interesantes. Yo creo que
que no sé si podría identificar el estilo de lo que hago, pero bueno, sí que puedo identificar más como la corriente de pensamiento de lo que me interesa, ¿no? Del funcionamiento de la naturaleza, incorporarlo a mis proyectos o entender cómo funcionan pues, todos los procesos tecnológicos o no sé, quizá pues vosotras me podéis ayudar a responder esta pregunta mejor. O sea, la verdad de lo que yo veo, yo creo que, o sea, no diría que tienes un estilo definido, sino que más bien el estilo viene mucho de la forma en la que tú manejas o decides abordar cada proyecto, que me parece que es algo súper interesante y eso es más bien lo que me parece que distingue a las firmas nuevas que están haciendo cosas mucho más experimentales de las firmas más clásicas, digamos, que se dedican a hacer cosas de cierta manera en vez de experimentar en cada proyecto, que me parece algo súper interesante que tú haces. Sí, sí, es cierto. Es cierto que la experimentación es para mí fundamental y es algo que también intento transmitir a mis alumnas y a mis alumnos porque es algo necesario sobre todo para encontrar nuevos futuros y nuevas formas de habitar para que salgamos un poco de esta situación repetida de años de repetición, ¿no? De viviendas o de repetición de espacios, Ujú. porque yo creo que podemos entender los espacios de una forma más actual. Y bueno, de todos los proyectos que has realizado hasta el día de hoy, ¿cuál crees que es el proyecto del que más has aprendido y tal vez que más disfrutaste realizar? Pues hay un proyecto que disfruté muchísimo haciéndolo, proyectándolo y en el proceso de construirlo, que es el proyecto de Japsan. Es un proyecto que hicimos para un monje budista en una de las montañas del oeste de Corea del Sur. Y fue un momento muy, muy especial y muy bonito porque él nos propuso construir una instalación para su templo para completar pues, todo lo que ocurría con los fieles pues toda la gente que iba al templo a hacer los diferentes ritos de funerarios o pues todas las ritos que tienen en el templo budista. La situación fue que el templo estaba en una montaña, inaccesible totalmente, y nosotros tuvimos que llevarnos todo el proyecto, por así decirlo, nos lo tuvimos que llevar en nuestras maletas. Nos lo llevamos entre Hakyeon, Jonghwa y Sewon, que eran los tres arquitectos que trabajaban en mi estudio en ese momento, ahí en Corea, y con lo que llevábamos en la maleta fue con lo que construimos el proyecto. Fue muy interesante el diálogo con Songmin, que era el monje budista, para intentar establecer y negociar cuál sería ese diseño, porque el Japsan es una figura que corresponde más a los reyes o a los palacios de los reyes, pero no a los palacios de los monjes budistas, con lo cual esta falta de comunicación surgió en que al final pues, construimos un Japsan gigante pero, pero él pues le encantó, ¿no? Le encantó la instalación. Y bueno, fue muy interesante porque pasamos 2 meses viviendo en su palacio. Él nos acogió, todo el proceso sucedió allí, desde el diseño, la fabricación, la instalación, hablar fieles, vivir como ellos vivían, ¿no? Levantándose a las 5 de la mañana para salir al monte a meditar, recoger frutas. Al cabo de 3 horas ya levantados tenías que ponerte a desayunar y luego ya a trabajar, ¿no? Entonces era un proceso donde pues, nos invitó a vivir su vida y fue pues, un momento muy especial. Más allá de lo que luego conseguimos, ¿no? Que fue esa fiesta de la comunidad budista coreana que se celebró allí con los Japsan y fue pues un momento único que recuerdo. Sí, qué interesante. Además que me imagino que tú aprendiste muchísimo también sobre la cultura y los ritos y todo eso. Tú, Sí, sí, fue un momento único, la verdad.
Sí, en nuestro caso igual, o sea, en la universidad tomamos una clase de arquitectura budista y es súper interesante la forma en cómo ellos diseñaban todo lo que hacían, porque cada pieza y cada cosa tenía una simbología o algún mensaje o algún significado especial. Entonces sí es súper interesante como ver su cultura y ver cómo hacen las cosas, la verdad. Eh, Totalmente de acuerdo. de lo que nos cuentas, o sea, tu firma trabaja entre Corea y España. ¿Nos podrías contar, crees que esto ha influido en tu forma de ver la arquitectura y de qué manera? Sí, sí, esto ha influido determinantemente. Sin duda, los años que pasé viviendo en Corea y mis viajes por Asia, pues han transformado de forma radical mi forma de entender pues, las cuestiones culturales, las sociales, incluso las cuestiones antropológicas y, por supuesto, mi forma de pensar la arquitectura. Actualmente sigo desarrollando proyectos en Seúl. Ahora mismo estoy desarrollando un parque urbano interior que atraviesa algunos edificios existentes, es decir, que es semiurbano, semi-exterior, pues, porque allí pues, tienen un clima muy extremo en invierno, tienen menos 25 grados bajo cero, y entonces pues esta idea de parque interior les pareció bien interesante. Estamos también empezando un mirador de aves. Y hace unos años también diseñamos las bases para el diseño del proyecto de Noodle Island, que es una isla que está en el centro de la ciudad. Sin duda, pues he aprendido esto que hablábamos, de entender nuevas visiones o nuevas formas que desconocía, ¿no? De la forma de hacer europea o de la forma de hacer que más visible hemos tenido en nuestra forma de acceder a la cultura o a la información o incluso a la historia, pues allí de repente tienes que volver a aprender a todo este tipo de negociaciones o esta situación de modelo más evolutivo, más inclusivo, ¿no? Ahora mismo hay una parte de la oficina en la que trabajamos allí y está Sewon, que es el arquitecto que se encarga de gestionar todos los proyectos desde allí, desde Magic Arts. Y estamos, pues eso, durante la pandemia no hemos podido viajar, pero bueno, estamos conectados online, yo creo que el mundo entero, ¿no? Intentando resolver las cuestiones. Claro, la verdad es que el viajar y conocer nuevos lugares te abre el mundo y las posibilidades de realizar diferentes tipos de proyectos, de arquitectura, de conocer diferente las culturas realmente de todas las personas y creo que eso ayuda y influye y nos hace crecer como ser humano. Y también vimos que, como ya nos contaste también, que eres docente y que tienes tu estudio. Queríamos saber cómo te ha ayudado esto a desarrollarte como profesional y como persona. Pues bueno, yo tuve la oportunidad de empezar como docente muy joven y bueno, pues confío plenamente en que la universidad pues transforma y consigue evolucionar el talento humano. Creo que el talento es flexible y la universidad pues es una lanzadera para mejorar eh, pues el conocimiento. Entonces, me parece muy relevante entender este punto de vista de cómo el pensamiento crítico debe aparecer de alguna forma o como una oportunidad para conseguir esta mirada más evolutiva de la arquitectura. Eh, por eso le dedico mucho esfuerzo siempre y mucha atención a mis enunciados de curso para que mis alumnas y mis alumnos piensen y repiensen con las cuestiones más actualizadas posibles. Incluso actualizadas, pero siempre mirando al futuro o pensando en este futuro de cómo los estudiantes de hoy van a construir los futuros de dentro de 20 años o de 30 o de 40 años. Entonces, por eso entiendo que trabajar en esos escenarios futuros es fundamental. Hay parámetros que siempre introduzco en mis enunciados, como la postproducción de la arquitectura o el antropoceno o la bancarización de la naturaleza o cosas como trabajamos también mucho con modelos vivos
los modelos vivos, hacemos pues trozos de experimentos donde trabajamos con materia o con energía, por supuesto con esta idea de los invisibles que comentaba antes, y siempre pues incorporando la tecnología como una oportunidad, que bueno, pues en la pandemia hemos visto que la tecnología se está empezando a consolidar teorías o situaciones que eran totalmente, pensábamos que solo podían hacer los cyborgs, pero hoy en día la tecnología nos avala y nos proporciona una serie de situaciones que pues eran inviables, pero simplemente por una situación de ser más conservador no terminaba de consolidar o de cuajar en la sociedad. Y yo creo que incorporar la tecnología en nuestros proyectos o en nuestras posibilidades de diseño o de construcción, hoy en día puedes imprimir un pabellón o un edificio entero, o puedes parametrizar una serie de cuestiones. El parametricismo es algo fundamental en las cuestiones actuales de la arquitectura, y esto yo creo que no podemos obviarlo, no podemos dejarlo de lado pensando bueno, que es algo pasajero. No sé, creo que esto pues es importante, ¿no? Sí, totalmente. Y me encanta cómo puedes mostrar todo esto a tus estudiantes y también como que abrirles un poco más la mente a ese lado más experimental y poder tener esa cercanía con materiales o con diferentes técnicas que tú les estás dando, porque siento que es algo súper importante hoy en día, especialmente en la carrera, porque hay muchas universidades, muchas escuelas de arquitectura que se mantienen mucho en lo tradicional y siento que hoy en día es especialmente necesario irse por ese lado más experimental. Entonces, ¿de qué manera se complementan la docencia y tu trabajo en el estudio? Pues hay algunas cuestiones que he mencionado ya, como esta idea de los invisibles, ¿no? O la idea de la tecnología, las cuestiones ecológicas, que tienen más que ver pues, con esta corriente de pensamiento que estoy empezando como a consolidar ahora. Pero sí que es cierto que pues, al final existe una influencia entre lo que ocurre en la universidad o lo que ocurre en un espacio o lo que ocurre en el estudio. Pues porque al final pues, la influencia en latín significa afluencia de ideas, que es el fluir de las ideas, ¿no? Como las ideas de los que fueron mis profesores o mis profesoras me hicieron pensar de una manera, y luego yo estas ideas las transmito de otra manera, y mis alumnas y mis alumnos terminarán construyendo otro tipo de ideas, ¿no? Y seguramente de esta conversación que estamos teniendo, pues surjan o emerjan nuevos conceptos que hagan reflexionar o repensar a más personas, y esto pues termine construyendo esta situación. Pero lo que es importante, yo creo que es entender que esas ideas es necesario que sigan funcionando y que sigan circulando y que sigan fortaleciéndose y evolucionando, no a la misma velocidad que evoluciona ¿no? la sociedad, porque la arquitectura y el urbanismo sobre todo al final funcionan con dinámicas muy lentas y muy a largo plazo, pero sí que es cuestión, me parece importante que aparezcan muchas cuestiones en los debates de clase, en las agendas políticas, en las agendas de trabajo de cualquier estudio, que emerjan estas cuestiones actuales, porque al final es necesario hablar de salud, es necesario hablar incluso de afectos, ¿no? O hablar del cuidado o de una serie de cuestiones que es necesario incorporar en los discursos y es necesario incorporar en los proyectos. No sé si te Sí, claro he que sí. contestado o me he ido quizá... Claro que sí. La verdad, si lo piensas, me parece que en verdad no estaríamos donde estamos hoy en día de no haber sido por las cosas que aprendimos hace muchísimos años. Entonces, a la final se necesita tanto esta arquitectura súper experimental como todo lo que aprendimos antes, porque a la final todo sigue siendo súper relevante, solo se van evolucionando las ideas y así se crean nuevas formas de pensar y cosas que nos van a llevar al futuro, quién sabe dónde estemos.
Sí, sí, totalmente cierto. Y bueno, ¿nos puedes contar un poco qué cambios has visto en la docencia desde lo que tú estudiaste a hoy en día? Pues hay algunas cosas, bueno, en la docencia o en mis estudiantes, es cierto que pues ha cambiado ciertas cosas, sobre todo igual la rapidez, ¿no? O la instantaneidad de cómo accedemos a la información. Pues antes empleábamos horas en la biblioteca buscando, redibujando, leyendo, y ahora la información la tienes en la mano constantemente, no es necesario que te muevas ni siquiera para seguirla. Entonces, la forma de acceder a la información me parece que es, por un lado, muy positiva, porque podemos tener y conocer y saber en tiempo real lo que ocurre, pero por otro lado, pues el hecho de que la información no esté editada lleva a muchas confusiones, porque sobre todo yo lo noto en mis estudiantes, pues que al acceder a cualquier blog o a cualquier Pinterest o a cualquier espacio que no está editado, pues parece que en la blogosfera todo vale, todo es posible y cualquier teoría, cualquier proyecto, cualquier estética funciona, ¿no? Entonces, para consolidar el conocimiento y sobre todo para consolidar el aprendizaje de la arquitectura, que al fin y al cabo es una carrera bastante compleja, me parece importante entender como fundamental los espacios editados y el valor que tienen en torno a esto. Pero me parece fantástico las nuevas herramientas que están apareciendo desde las evoluciones del Grasshopper, Arduinos, la parametrización, la emergencia de los Fab Labs que permiten tener una fabricación de calidad y de proximidad, ¿no? Porque el Fab Lab es como una fábrica de proximidad y eso es fantástico, que alguien pueda producir un modelado, imprimirlo, cortarlo en láser en una habitación de su casa, o imprimir comida o imprimir un edificio. Eso pues es algo que me parece fundamental y relevante. Claro, la verdad es muy interesante cómo ha cambiado y cómo tenemos muchas más herramientas que nos pueden ayudar a mejorar y a ver nuestros diseños mucho más claros de lo que era solo tener una hoja o dibujarlo solo a mano, que era lo que al inicio cómo se trabajaba. Entonces, son materias y herramientas que nos ayudan un montón a nosotros, que creo que al inicio muchos arquitectos no tuvieron esta posibilidad de trabajar y que a veces a algunos también les cuesta empezar con otras nuevas herramientas. Yo tengo personas o arquitectos con los que yo trabajé antes que no pueden utilizar todavía programas básicos como para nosotros del AutoCAD o qué sé yo, Revit, que a pesar de que ya son herramientas antiguas, les cuesta. Entonces yo creo que necesitamos también aprender y consolidar todos estos programas y tener todo el tiempo irnos actualizando, porque también eso es lo que muchas personas saben y necesitamos todo el tiempo, ¿no? Exacto, sí, sí, es Es, cierto. sí, Y al porque final es cierto que el tipo de herramienta que utilizas, una vez que estás creando un proceso, también te condiciona mucho a lo que luego eres capaz de producir o cómo eres capaz de producirlo. Por eso, pues es interesante, ¿no? Esta reflexión que haces. exactamente, la verdad sí necesitamos conocer, aunque no sea a profundidad, pero saber y distinguir de todas estas herramientas que al final nos son útiles para todos. Y bueno, cambiando un poquito de tema nuevamente, hemos visto que el año anterior tuvimos el tema de la pandemia y fue para muchas personas un gran desafío. En tu caso, sabemos, ¿has tenido que tomar decisiones debido a esto? ¿Ha afectado en tu forma de trabajar en tu estudio o también como profesora? Pues sí, sí, inevitablemente la pandemia ha transformado la forma de trabajar
de mi oficina y de cómo hemos estado dando clase. Hemos dado prioritariamente clase online, luego volvimos, ahora hemos vuelto online. Estamos reaprendiendo a ver cómo se puede conseguir, ¿no?, este tipo de comunicación que sea igual o parecida a la que teníamos antes del online, aunque muchas cosas se facilitan, otras pues se imposibilitan, pues, porque al final el aprendizaje experiencial, por ejemplo, es el que más íntegro el cerebro es capaz de asumir. Por lo tanto, es el más eficaz, ¿no?, por así decirlo. Sin embargo, lo empírico, ¿no?, entender cómo la práctica empírica al final es la que más cala en los alumnos. Por lo tanto, el online muchas veces pues es más pasivo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la pandemia pues, ha sido un amplificador de nuestras deficiencias en la arquitectura y en la ciudad. Ha sido un amplificador de esos defectos que ya sabíamos que estaban o que muchas veces anunciamos o intentamos explicar a clientes o intentamos explicar pues a un comité político cuáles son estas deficiencias y no se terminan de evidenciar, ¿no?, hasta que de repente la pandemia ha sido un amplificador de ver cómo hay espacios urbanos que imposibilitan cualquier tipo de uso, ¿no?, urbano. No podemos hacer ningún tipo de uso urbano de la ciudad en términos que vayan fuera de que sea un parque o de que sea un corredor o de que sea una avenida de tiendas o un centro comercial. El ocio está limitado siempre a una condición económica y yo creo que el posibilitar el uso de la ciudad con visiones mucho más diversas o multiversas al final es necesario y yo creo que la pandemia en ese sentido nos ha facilitado posibilitar esa serie de conversaciones que veníamos hablando desde hace tiempo. Actualmente, pues, por ejemplo, en uno de los diseños de parques urbanos que estamos desarrollando ahora mismo en el estudio, pues hay áreas donde aparecen diferentes situaciones que tienen más que ver con lo energético o con vaporizadores, cuestiones de análisis de temperaturas y esto actualmente estamos asumiéndolo de una forma mucho más sencilla o con conversaciones que se empiezan a negociar de una forma más fácil. Eh, con lo cual, en ese sentido, parece que está ayudando un poco y muchas de las negociaciones, estas pautas de diseño, pues implican como que hay un poco de concienciación, pero por otro lado, pues contrarresta, ¿no? Contrarresta un poco. Pero yo creo que sí que podemos evolucionar, pues al final a pensar espacios urbanos que son los que nos interesan desde el estudio, ¿no? Como, por ejemplo, hacer espacios más inclusivos, inclusivos en este sentido multisensorial que hablaba antes con los invisibles, o devolver la ciudad al peatón, apostando por el carless, ¿no?, eliminando polución o eliminando electropolución, o donde podamos volver a ver a los niños que estén jugando en mitad de la calle, como si que no estén rodeados en parques, rodeados de verjas que parecen cárceles, o volver a construir refugios para la biodiversidad, que ha sido algo maravilloso en la pandemia, poder ver a canguros corriendo por el asfalto o poder ver a jabalíes o flamencos o patos que iban corriendo por mitad de las ciudades vacías. Y entonces entendemos que los animales pueden tener también un espacio en la ciudad y, ¿por qué no? Vamos a diseñar también para ellos. Esto también me parece un discurso muy interesante y que hemos podido también incorporar ahora y estamos empezando a incorporar en nuestros diseños. Esta situación más de, ¿no?, refugios de biodiversidad. Claro que sí, totalmente. Y también te estás cuestionando cómo, o sea, cuando empiezas a considerar más también cómo incluir más a los animales y a todos
estas otras escalas que normalmente no se consideran más allá de la humana, ¿cómo, o sea, cómo diseñarías un espacio ahora a raíz de todo lo que está pasando con la pandemia, que sea más en línea con considerar a la naturaleza así como al ser humano, por ejemplo, en parques? Y, o sea, digo, ¿tú crees que en el futuro se van a rediseñar los parques o no sé, qué crees que va a pasar? Pues no, es difícil predecir las situaciones, pero sí que es cierto que cada vez hay más concienciación y más información de, pues, los beneficios o la relevancia de incorporar pues, animales o vida de diferentes naturalezas en todo, puesto que las ciudades es lo artificial, ¿no? Y hay muchos discursos, ¿no? Desde los discursos de Braidotti o desde los discursos más relacionados con Donna Haraway, que quizá incorporan estas teorías poshumanas donde hablan que el humano pues, son las personas y los no humanos son animales, seres que al fin y al cabo también forman parte del planeta y nosotros deberíamos incorporar en nuestros diseños esta parte de responsabilidad y esta parte de diseño como si fuesen nuestros clientes igualmente. Ujú. Los animales o los insectos que pues si desaparecen pues puede ser catastrófico en muchas situaciones. En varios momentos hemos trabajado pues en parques naturales o hemos trabajado en diseños urbanos y este discurso, ¿no? De cómo se podría incorporar o cómo se podía devolver el espacio pues a los animales. Siempre es un conflicto, pero no es imposible, puesto que pues ya hay muchas ciudades que lo están poniendo en práctica y se puede, ¿no? Se puede llegar a pensar. Como os digo, en este parque que estábamos diseñando ahora, estamos diseñando unas zonas para insectos. En este proyecto de Corea que os contaba antes, también estamos diseñando unas zonas de anidación para que, gracias al corredor verde que construyó Jacob Ries de MVRDV, que es que está muy cerquita del proyecto que estamos desarrollando nosotros, pues gracias a este corredor verde han aparecido nuevas especies dentro de Seúl, una ciudad que está altamente contaminada. Pues de repente en este espacio pues surge la necesidad de que se potencie, ¿no? Estas especies de aves y demás. Y es de donde surge este mirador de aves. Y estamos trabajando pues analizando más como si fuésemos biólogos o como si fuésemos, ¿no? Estamos colaborando con un equipo así multidisciplinar que es muy interesante el diseño del proyecto. Qué interesante. Y me parece que justo esta comunicación con otras personas de otras carreras como biólogos o personas que tengan expertise en otras áreas también es una discusión súper buena para tener en cuanto a lo que pueda pasar o los nuevos diseños que salgan de ahora en adelante, porque como dices es súper importante la naturaleza y los animales y los insectos también para nuestro bienestar en sí. Entonces creo que es súper importante que también tomemos en cuenta a las especies como nuestro cliente, nuestra audiencia, para también poder crear como una coexistencia más llevadera para todos, ¿no? Entonces me parece súper interesante los proyectos que estás haciendo, me encanta este nuevo proyecto en el que están trabajando y ahora cambiando un poquito de tema, nos hemos dado cuenta que aparte de tu estudio, también trabajas y escribes para algunas revistas y colaboras con diferentes firmas. Entonces, nos gustaría saber cómo logras ese equilibrio entre tu trabajo y tu vida personal.
Esta pregunta es las preguntas de equilibrio personal son las que más me cuestan contestar. Pero bueno, sí que es cierto que pues, durante los años que he estado trabajando, pues he escrito en varias revistas. Escribí artículos en Domus, en la revista Domus. También escribí en la revista Vitare. He escrito así en varias revistas especializadas de arquitectura que me interesaban, y sobre todo también escribí con mi socio, ahora mismo ex socio, Gonzalo Herrero, que pues él es hoy en día él es curator de la Royal Academy of Arts en Londres, y él pues hicimos un tándem de críticos y pues escribimos muchísimo, estábamos siempre inmersos en proyectos de crítica, y esto al fin y al cabo te da también otro tipo de visión y de oportunidad de generar y estudiar y mejorar, porque el hecho de tener que entrevistar a Toyo Ito o de tener que entrevistar a Kazuyo Sejima o a la Katoni Basal, pues te obliga a tener que pues, reestudiar su obra, viajar a París o a Japón para conocerlos, o te da una serie de oportunidades que pues terminan también de construir ese imaginario de lo que ocurre en el momento. Ahora es cierto que escribo menos, ya escribo artículos más concentrados en otro tipo de, no tan mediáticos, pero sigo escribiendo ya de forma así más, a veces privada. Y bueno, pues en lo personal, ahora en estos últimos meses, pues casi desde el inicio de la pandemia, también estoy aprendiendo también a combinar un poco lo personal con lo profesional, puesto que llegó al mundo mi bebé, que tiene 10 meses, que se llama Leonardo. Y pues era un momento que pensé que, pues sobre todo siendo directora de mi estudio, teniendo todas las cargas que tenía, docentes, mediáticas, de jurado, pensé que se acabaría el mundo cuando llegase mi bebé. Pero es cierto que no, que ha sido todo lo contrario, sino que ha sido un apoyo radical como a repensar lo que ya estaba como tenía entre manos. Y bueno, pues ha sido para mí un momento increíble, ¿no? De poder pues repensar cómo todo lo profesional se puede combinar con el hecho de ser madre, que es algo pues muy poco comparable, ¿no? con ningún proyecto. Y nada, bueno, pues esa es un equilibrio que estoy ahora volviendo a empezar, pero que, bueno, pues quizá, no sé si los bebés suelen visitar muchas obras, pero el mío ha visitado desde el día que nació, desde el día que salió del hospital, lo primero que hizo fue ir a visitar una obra y ya está, ya ha visto tribunales, conferencias online. Es un bebé ya curtido. Ya está listo, entonces ya sabe lo que le toca. Sí, hemos puesto un parque en el estudio y bueno, poco a poco vamos aprendiendo a rehacer esta nueva trabajo, ¿no? de vida personal y profesional. Bueno, primero felicitaciones por tu bebé. Gracias. Es, creo que sí es complicado cuando tienes un hijo y tienes que compaginar las dos cosas, pero yo creo que ya siendo madre, tú sabes cómo equilibrar eso. A veces yo creo que en nuestro caso, como todavía somos jóvenes y no hemos tenido la oportunidad de tener hijos ni nada, pensamos que es muy difícil lograr este equilibrio, pero creo que como tú lo dices, ya nació tu bebé y lograste hacer todo lo que tenías previsto, hasta muchas otras cosas, entonces es algo que solo las mamás logran hacerlo y siempre es una felicitación para todas las mamás y por eso te felicito porque estás logrando compaginar perfectamente las dos cosas, tu trabajo
y ser mamá. Y también, bueno, cambiando un poquito de tema, me parece muy interesante que tú hayas logrado entrevistar arquitectos tan famosos. No sabíamos que habías entrevistado a Toyo Ito. Me parece, bueno, a mí me fascinan sus obras y creo que Sí, es un gran sí. referente. Y me parece impresionante que hayas tenido la oportunidad de hacerle esta entrevista. Y bueno, sabiendo un poquito de tu vida personal y de tus obras, queríamos saber cuál es tu misión a corto y largo plazo. Ay, pues esta pregunta también porque se me ocurren, no una misión, se me ocurren muchas misiones. Entonces, el, pienso pues que en la universidad, por ejemplo, es una misión importante para mí, pues porque pienso que cada vez puedo aportar un espacio de conocimiento más complejo y más completo. Y bueno, también pues ahora mismo mi compromiso con las agendas políticas, estoy colaborando con el Ayuntamiento de Seúl, estoy colaborando con el Ayuntamiento de Murcia, con otros ayuntamientos de Alicante y me interesa mucho entender cómo estas mesas de trabajo urbano nos permiten pues, pensar estos escenarios futuros de movilidad o de repensar los espacios que vamos a necesitar en el futuro y creo que es importante hacer el esfuerzo de estar ahí, ¿no? Creo que muchas veces rechazamos porque estamos muy cómodos en nuestro estudio, nos interesa más otro tipo de situaciones más cómodas, pero el hecho de hacer el esfuerzo por construir estos espacios de negociación y de entendimiento creo que es necesario, ¿no? Y luego también este hecho de las microarquitecturas, que es algo que cuento en el proyecto de la Bienal de Venecia, o el hecho de los pequeños gestos, pues cómo devolver, por ejemplo, el agua de lluvia del jardín o sea, devolver el agua de lluvia a un jardín y no llevarlo a una cometida o devolver ¿no? como un pequeño reciclaje que podamos reconstruir o al final esos pequeños gestos construyen un sumatorio de situaciones. Entonces, pienso que también desde los pequeños estudios como el nuestro, pues también ese sumatorio de pequeños gestos o de pequeñas implementaciones de conocimiento o de producción de arquitecturas de calidad, aunque cueste un sobreesfuerzo, ¿no? de llevarlas a cabo, es importante esas micro situaciones en un conjunto global. No sé si me he explicado. No, sí, claro que sí. No, pero súper bien. La verdad, qué bueno que tengas muchas misiones y honestamente esperamos que logres todas las que te propongas y sabes que vas a llegar muy, muy lejos. Sí. Bueno, para terminar, queríamos que nos cuentes qué te hubiera gustado saber cuando empezaste la carrera y qué consejo le darías a las nuevas generaciones. Ay, pues me encanta dar muchos consejos a mis alumnos porque me preguntan mucho mis alumnas y mis alumnos y tengo cientos de consejos que darles. eh, pero ahora mismo pienso que para hacer una buena arquitectura, pues la actitud frente al trabajo, el esfuerzo de estudiar todos los días, el esfuerzo de desear encontrar ese tiempo para estudiar, pienso que es fundamental conseguir encontrar ese tiempo, ¿no? Y conseguir entender cómo se puede disfrutar en ese tiempo estudiando. No sé si me explico, pero bueno, nosotros últimamente en el estudio llamamos más a mi estudio de arquitectura Magic Arts, lo estamos llamando estudio en lugar de oficina, puesto que es un lugar donde estamos estudiando constantemente, pues estudiamos una nueva normativa, estudiamos un proceso químico para una fachada, estudiamos una geometría o estudiamos una ergonomía, ¿no? Como decíais antes, para las sillas, o estamos estudiando constantemente pues, todas las cosas y pienso que esta idea del estudio
y la actitud de seguir aprendiendo y yendo hacia un mundo mucho más intelectualizado, creo que es fundamental pues, para conseguir esas cuestiones más complejas y más de calidad. Complejidad entendida en el sentido de calidad, no de complicado, sino de una intelectualidad avanzada, que pienso que es fundamental en un mundo donde pues, cada vez vamos a una sociedad mucho más neoliberal, donde las personas empiezan a contar los años que les quedan para jubilarse o empiezan a contar con lupa las horas que tienen de trabajo para volver a casa a ver series de Netflix sus ambiciones no van más allá de tener el iPad o el iPhone, que está muy bien y ayuda muchísimo, es cierto, pero creo que los intereses en torno a la intelectualidad es fundamental y pienso que esa intelectualidad debe de aparecer en los espacios políticos o en los espacios de la medicina, sobre todo en la arquitectura. Es necesario que ese conocimiento y esa intelectualidad sea necesaria. Bueno, no sé si ha sido un consejo muy largo, pero, pero bueno, ayer justo una alumna, una de mis alumnas de PFC, estaba muy preocupada porque pues, había fracasado en una asignatura, había tenido una situación complicada, no sé muy bien lo que le pasó, pero que decía que no iba a continuar el PFC, se acababa el mundo y demás. Y le dije, bueno, digo, no te preocupes porque al final pues los arquitectos somos un poco como superhéroes, que necesitamos ser buenos en arte, necesitamos ser buenos en tecnología, en estructuras, en construcción, en la gran escala, en la pequeña, en el estudio y fuera del estudio. Es decir, tenemos que ser ultra polifacéticos y al final pues como un superhéroe. Y es muy difícil, ¿no? Estar como 100% siendo exitoso en todos los ámbitos. Por eso le dije, bueno, pues es importante el esfuerzo que haces y seguir manteniendo ese esfuerzo, ¿no? Seguir manteniéndolo, pero bueno, al final pues hay muchas personas, es cierto que todo se hace en equipo y que pues somos sumatorios de equipos que vamos consiguiendo pues cosas, ¿no? Y o sea, la verdad es que a la final sí te toca manejar muchas cosas al mismo tiempo, pero yo creo que lo que hace que tú logres hacer todo esto es saber que estás haciendo algo que te gusta y por lo que estás apasionado. Por eso es lindo siempre seguir aprendiendo y seguir evolucionando, porque así encuentras como nuevas ramas o nuevas formas de seguir descubriendo tu pasión, por así decirlo. Exacto, exacto. El disfrute es fundamental. O sea, disfrutar estudiando, cuando llegas a disfrutar estudiando, pues es increíble, ¿no? O cuando llegas a disfrutar creando, es un, es un logro máximo, ¿no?